Hola amigos, mi nombre es Fernando Dodino y los invito a una nueva edición de Diseño para Todis donde vamos a ver cómo es el proceso de refactoring. Podemos distinguir dos grandes etapas en todo proyecto de software. En algún momento nosotros necesitamos expandir lo que hace nuestro sistema, nuestra aplicación, aceptando nuevos requerimientos. En otro momento, nosotros necesitamos mejorar la usabilidad del código en el proceso de refactorización. Es el proceso en el cual nuestro código va a mejorar, se va a volver más general, vamos a encontrar mejores abstracciones y eso va a retroalimentar la futura expansión de nuestro sistema. Por lo cual, el momento ideal para refactorizar es cuando nosotros ya tenemos el diario del lunes de los requerimientos que se vienen. Entonces en ese momento es donde uno puede parar un poco la pelota y tratar de mejorar nuestro código, porque ya sabemos cuáles son los requerimientos futuros, no estamos adivinando. Eso vuelve el proceso de refactoring una actividad bastante más segura y sobre todo acotada. Una cosa importante es entender que el refactoring no significa optimizar, porque justamente cuando nosotros refactorizamos el código debería quedar más simple o bien preparado para aceptar nuevos requerimientos a partir de más mantenible, más flexible. Cuando uno optimiza, lo hace a partir de cuestiones internas de implementación que seguramente puede volver al código más oscuro. Por lo general pasa eso. Cuando uno ve código raro y bueno, la respuesta detrás de eso es la optimización, es entendible que eso ocurra porque hay algún detalle que está dentro de esa caja negra que normalmente escondemos. Y por otra parte, es importante no mezclar los momentos de refactorización y agregar funcionalidad, porque lo que sucede cuando uno agrega funcionalidad es que los tests se rompen normalmente, digamos. Entonces, cuando uno refactoriza, los tests no deberían romperse. No debería ocurrir eso, porque la idea es justamente que mientras uno no cambie la funcionalidad, los tests deberían seguir funcionando. Entonces, si es refactoring, tratar de mejorar una porción de código, o sea, mejorar el diseño principalmente, y que eso se vea reflejado en la implementación a partir de una solución más simple o a partir de una solución más extensible, que a veces no es justamente más simple. Y eso debería también ayudar a utilizar términos del negocio que ahora están más claros, que antes no lo estaban, ¿sí? Entonces eso involucra refactoring, ¿sí? Es una serie de técnicas que involucra refactoring. ¿Y qué cosas necesitamos para hacer refactoring? En principio necesitamos tener test, ¿no? Sin test todo se vuelve mucho más difícil, hay mucha más adrenalina en juego, y la idea de que el código que funciona no se toca ha sido ley durante muchos años, antes de que fuera la etapa del Pleistoceno, ¿no? Donde se inventaron los test unitarios. Cuando llegaron los test unitarios, eso empezó a permitir que el software se volviera más moldeable, más parecido a una plastilina que yo puedo moldear y que no tengo miedo de tocar. O sea, si yo tengo miedo de tocar el código, eso ya no se parece mucho a una actividad de desarrollo de software. Por otra parte, bueno, conocer ideas de diseño también me ayuda a refactorizar. O sea, si yo conozco nuevas ideas, no solamente a partir de estos dos libros, el de Design Patterns de Gamma, que también se llama Gang of Four, o el de Refactoring de Martin Fowler, sino que uno puede explorar nuevas ideas a partir de blogs, papers, gente que sube artículos en internet y que sugiere formas diferentes de hacer las cosas. Uno tiene que estar abierto a nuevas ideas de diseño. Si uno se queda con lo que ya tiene, es difícil mejorar. Y la otra cosa importante es el concepto de timebox, es decir, no podemos refactorizar durante 2-3 semanas. ¿Sí? Psicológicamente eso nos mata. Lo que nosotros necesitamos es tener un tiempo acotado para refactorizar
porque es una actividad que tiene que tener un comienzo y un fin bien determinado. Entonces, seguramente no va a quedar perfecto, pero va a quedar mejor que antes. Y uno tiene que saber cortar ese proceso y dejarlo para más adelante, ¿sí? Porque, digamos, por más conocimiento que hayamos adquirido, vamos a necesitar un tiempo de procesar esas ideas y ver si efectivamente sirven. Otra de las técnicas que nos ayudan a refactorizar es el pair programming, incluso en qué momento no refactorizar. ¿Sí? Entonces, a partir de una persona que nos empieza a sugerir cosas y que uno tiene que dar explicaciones, el refactoring se vuelve también bastante más interesante y más rico. Y por último, algo que vamos a tratar de ver en el video de hoy es que, de la misma manera que cuando uno sirve pescado sabe que va con vino blanco o que un asado va con vino tinto, tenemos que saber que el IDE y el lenguaje tienen que maridar bien. Y en respecto al maridaje es, bueno, que me ayude el IDE a poder hacer cambios en el código sin que sean tan dolorosos. Bien, ¿por dónde empezamos a refactorizar? Hay una idea que acuñó Kent Beck, y es la idea de code smells. O sea, cuando el código tiene un olor raro, cuando uno empieza a notar que hay algo que no está tan bien. En el ejemplo que vemos acá, bueno, justamente estamos enviando line como parámetro en 3 métodos diferentes y hay un split en esos 3 métodos en el mismo lugar. Por lo tanto, hay alguna cosa que nos hace ruido. Cuando nos empieza a hacer ruido, bueno, es un buen momento para tratar de aplicar nuestra intuición de programadores y de diseñadores también, porque no olvidemos que es una actividad de diseño, y ver de qué manera podemos mejorar el código, tratando siempre, recordamos, de no cambiar la funcionalidad. Vamos entonces ahora al IDE y veamos el proceso de refactoring en acción. Muy bien, entonces estamos en nuestro IDE, en este caso IntelliJ, y en Java o Java, que es el lenguaje que marida bien con el IDE para contar el recorrido de refactoring. Este ejemplo que vamos a ver se trata de un depósito. El depósito tiene una responsabilidad que queremos testear, que es el almacenamiento disponible, que se conforma de los metros cuadrados cubiertos, a los cuales se le suma un porcentaje de esos metros cuadrados que va a parar al exterior, suma eso al almacenamiento, y lo que tiene que restar es, por un lado, la reserva de un determinado espacio para oficinas, para baños y cosas que necesitamos los humanos, y por otro lado el almacenamiento de los productos, que también va descontando a la disponibilidad del depósito, en el cual nosotros tenemos productos muy específicos. Es decir, nosotros no guardamos 5 productos y hay que multiplicarlos, no, la solución es bastante más sencilla. Simplemente tenemos una lista de productos y cada producto tiene un tamaño, y ese tamaño va descontando la disponibilidad del depósito. Tenemos este método y tenemos dos tests. El primer test indica que si tenemos 50 metros cuadrados cubiertos menos 5 que reservamos para la parte de oficinas, nos quedarían 45, y si además le sumamos un 20% de estos 50 que están en el exterior, ¿sí? El 20% de 50 nos da 10, ¿sí? A lo cual le sumamos los 45 que teníamos, en total nos tiene que dar como disponibilidad 55 metros cuadrados. Por otra parte, si nosotros en esos 55 metros cuadrados guardamos dos productos que en total suman 20 metros cuadrados, nos queda una disponibilidad final de 35 metros cuadrados. Ejecutamos los tests para validar que nada ha cambiado. Pasan perfectamente. Entonces vamos a ver qué onda este método get almacenamiento disponible.
Veamos un poquito la clase depósito. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, un método largo, sin duda. Nuestro SMEL es que el método es largo, está haciendo muchas cosas y tiene muchas responsabilidades, es poco cohesivo. Ustedes dirán, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Borramos líneas para que sea más cohesivo? No, claramente. La idea no es sacarle cosas de las que hace, pero lo que sí está pasando es que tenemos muchos comentarios acá y hay poca reificación de conceptos, donde reificar implica, por ejemplo, encontrar una abstracción que está faltando. Y acá me parece que están faltando algunas abstracciones. Incluso, si volvemos otra vez al primer test, lo que estamos tratando de probar es la disponibilidad inicial. La disponibilidad inicial no sería justamente la que suma los metros cuadrados menos la reserva más el exterior. Entonces, ¿por qué está entre medio de eso, entre medio de todo este algoritmo, hay un for de los productos? Porque evidentemente no está ordenado entre lo que es inicial y lo que es luego a partir de lo que hacen los productos. Entonces, lo primero que estamos haciendo es dejando la primera parte, que es la que verdaderamente corresponde al almacenamiento inicial, y luego llevando a la parte de los productos como segunda instancia. Entonces, si marcamos todas estas líneas, fíjense que nos aparece una lamparita. ¿Sí? Esta lamparita que se le prendió al IDE, a IntelliJ, nos dice, bueno, podrías extraer un método. Vamos a darle bola. El método se va a llamar almacenamiento inicial. Y está muy bueno porque es un concepto de que podría ser parte de nuestro negocio, al menos forma parte del primer test que nosotros construimos, y cuando le damos refactor, fíjense cómo queda bastante más chico el método. ¿Sí? No es que va a dejar de hacer cosas, sino que va a delegar, en este caso, a la propia clase, pero además le va a poner un nombre representativo, y ese nombre, getAlmacenamiento inicial, es susceptible de ser utilizado en otros conceptos. Esa es otra de las cosas piolas que pasan cuando tenemos self-delegation, ¿no? O sea, delegación en la misma clase. Y lo que estamos resolviendo acá es un long method, ¿sí? Un método que tiene muchas responsabilidades y es largo. La segunda cosa que podríamos hacer, ¿sí? O sea, a veces uno no quiere extraer un método y quiere extraer una variable, ¿no? O sea, podríamos extraer una variable. Acá nos sigue sugiriendo extract method. Podríamos hacer refactor introduce variable. Bueno, eso no nos permitiría hacerlo porque justamente tenemos aquí la variable almacenamiento. Entonces eso no nos va a dejar. Bueno, mala mía, perdón. Y vamos a hacer lo que nos sugiere entonces el IDE. Extract method nuevamente. Y esto podría ser get total de almacenamiento de productos. Recibimos la variable almacenamiento, ¿sí? No la queremos en realidad. Vamos a refactorizar. Esto se rompe por un lado acá porque necesitamos inicializarlo a 0, pero además por otra parte lo que está haciendo acá esto no está bien, ¿no? Almacenamiento es igual al que total almacenamiento de productos y estamos perdiendo el almacenamiento inicial. Fíjense incluso que queda en gris porque está pisado por esto. Entonces, la importancia de un IDE, ¿no? La importancia del IDE cuando detecta que este valor no va a ser utilizado, que es redundante, y bueno, seguramente la sugerencia es, bueno, podríamos juntar todas estas definiciones en una sola y borrar la que teníamos. Bueno, ahí es donde el IDE no puede reemplazar al ser humano, ¿sí? Lo que acabamos de hacer es romper absolutamente toda nuestra aplicación, porque en realidad lo que teníamos que hacer era sumarle, sumarle porque acá estamos restando, sumarle al almacenamiento inicial, ¿sí? el descuento de los productos.
Y lo que estamos haciendo es simplemente ignorando el almacenamiento inicial, con lo cual si ejecutamos los tests, los dos tests van a fallar. Y por eso la importancia del test cuando uno se manda macanas, ¿sí? O sea, el almacenamiento inicial es 0 y acá va a estar dando menos 20. ¿Sí? Bueno, otra de las cosas que uno podría decir es, momento, pero si yo quiero sacar el total de almacenamiento de productos, esto debería ser una suma positiva. Ok, sumemos acá y restemos ¿dónde? Restemos acá. ¿Sí? Entonces voy a ejecutar los tests y vamos a ver si ahora, arreglando el pequeño problemita, ¿no? O sea, el problemita que teníamos acá era que estábamos pisando el almacenamiento inicial. Ahora no lo pisamos, le restamos al almacenamiento inicial el total de los productos. ¿Sí? Perfecto, ahora volvió a andar todo ok. ¿Sí? Y podríamos preguntarnos, sacando este comentario, ¿qué podríamos mejorar de todo esto, ¿no? Es decir, tenemos una variable local, le restamos el valor del total de almacenamiento de productos y devolvemos la variable. ¿Necesitamos esa variable? ¿Realmente? Bien, el IDE no nos propone acá alguna solución muy interesante porque quiere introducir una variable nueva. Eso no nos gusta para nada. Pero lo que podríamos hacer es manualmente cambiar esto y tener una sola línea, ¿no? La línea en la cual al almacenamiento inicial le restamos el total de almacenamiento de productos. Entonces, este método que arrancó siendo long method queda en una sola línea. Veamos si los tests pasan. Oh, perfecto. Los dos tests pasan y ahora tenemos, en lugar de tener un único método largo, tenemos ya 3 métodos. Todavía este sigue siendo un poco largo. Vamos a mejorarlo un poco. Y tenemos el total de almacenamiento de productos, ¿sí? Que quedó con 4 líneas. Continuamos entonces en nuestro camino. Y lo que vamos a hacer ahora es mejorar esta parte que todavía sigue teniendo mucho código, ¿no? Entonces, fijémonos que esto simplemente podríamos decir que necesitamos los metros cuadrados menos la reserva del espacio, ¿no? O sea, esto podría unificarse en una sola línea, eliminamos estos dos, ¿sí? Y ya nos queda un poco menos de código que podríamos decir simplemente es código burocrático. Ahora es interesante esto, ¿no? Tenemos la responsabilidad de calcular los metros cuadrados que le corresponden al exterior en base a dos variables que tenemos en nuestro producto. Pero ¿qué es lo que estaría piola? Bueno, en principio, ¿qué nos sugiere el IDE? Un nuevo extract method, ¿sí? Es decir, el get disponibilidad del exterior. Fíjense cómo de repente empezaron a surgir nuevos métodos que en principio aparecen como privados. Eso es algo que podríamos después discutir, si podríamos exponerlos hacia afuera o son simplemente métodos internos. Pero la aparición de un nuevo método que tiene un nombre representativo permite que ya no necesitemos tener tantas líneas, incluso en el método almacenamiento inicial, ¿no? Es decir, en definitiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos sumándole a la capacidad de los metros cuadrados cubiertos la capacidad del metros cuadrados cubiertos del exterior y descontando la reserva del espacio. ¿Y acá qué tenemos? Bueno, simplemente una variable que creamos solamente para devolver el valor. Espero que el IDE... qué bueno, que me permite dejar todo en una sola línea, y esto es fantástico porque ahora tenemos un método que tenía 6, 7 líneas, no me recuerdo cuánto, y ahora tenemos una sola línea. Otro método con una sola línea.
y este método, curiosamente, también una sola línea. Caramba, qué coincidencia. ¿Podremos guardar en una sola línea esto? Bueno, es un poco más complejo el tema, ¿sí? Pero hay algo que sí podemos hacer, y fíjense que otra de las cosas que suelen pasar cuando uno comienza es que uno está bastante pegado al algoritmo y también bastante pegado a lo que uno conoce de la programación imperativa. Y en particular, cuando uno tiene una colección, está bueno echar mano a formatos un poco más cómodos. Acá tenemos un caso de otro SMEL que se llama Primitive Obsession, ¿sí? Que consiste en tratar de usar tipos primitivos como los byte, int, bool, en lugar de poder trabajar con objetos. Una lista es una colección de objetos y está bueno tratar de despegarnos de la forma en que nosotros conocemos al for, ¿sí? Que es, necesitamos una variable de iteración y acá ya sabemos que la recorrida de la colección es comenzando por el primer elemento y terminando en el último. Bueno, esto es algo que ya viene garantizado por list, porque los elementos de list tienen un orden, ¿sí? Si quieren leer después el javadoc, ¿sí? la documentación de la clase list nos asegura un orden. Entonces, ¿y qué podemos hacer para mejorar eso? Bueno, pararnos sobre el for, hacer clic en la lamparita y reemplazar la complejidad de introducir una variable i, de después tener que hacer un producto.get sub i, ¿sí? En simplemente hacer este for bastante más acotado. Sacamos entonces el Primitive Obsession y no está mal. Nos olvidamos un par de veces de ejecutar los tests. Vamos a volver a correr. Está todo perfecto, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña cosita más. Y una última cosita. En los lenguajes más modernos, esta estructura de crear una variable, tener que hacer un for, ¿sí? Por suerte no tenemos que filtrar ciertos productos porque tendríamos que poner un if y si tuviéramos que filtrar tendríamos que generar una colección auxiliar. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Simplemente quedarnos con la suma del tamaño de los productos. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a eliminar la variable local y lo que vamos a definir es, bueno, necesitamos recorrer los productos, para lo cual vamos a usar el mensaje stream y nos necesitamos vamos a quedarnos con, en base a un producto vamos a transformar la lista de productos en una lista de tamaños, que son, en realidad es lo que ocupa cada uno de los productos. Es una lista de números, entonces la puedo sumar y vamos a devolver eso que escribimos. No necesitamos variable local, tampoco sabemos exactamente cómo se está recorriendo, porque si ven la lista tiene un orden, no sabemos cómo se itera, es decir, cómo voy tomando los elementos uno a uno, pero no me importa. Es decir, no necesito conocer el orden en el cual yo recorro, porque lo que quiero es sumar todos los tamaños de todos los productos. Entonces, con eso me alcanza. Vamos a ver qué me dice. O sea, podríamos hacer el camino inverso. Fíjense que el IDE es increíble en ese sentido. Me puede volver al tamaño, a la versión anterior. No quiero eso. Definitivamente quiero una versión más declarativa. Y lo que quiero es testearlo. Ejecutamos los tests pasan y fíjense cómo queda finalmente todo, ¿no? Vamos a minimizar todo lo que no sea nuestra solución final. Acá comenzamos nuestra idea de mejorar el long method, ¿sí? Y acá comienzan los setters. Es decir, si tomamos en cuenta las líneas finales, sin duda puede incluso que hayan quedado, que nos parezca que hay más líneas, pero sin dudas aparecen muchas más abstracciones. Hemos encontrado 3 métodos. Los métodos en sí, en su concepción, en la idea general,
están concebidos como métodos de una sola línea. Acá claramente es visible, aquí también, aquí también. Pero por más que acá lo hayamos escrito en varias líneas para mejorar la legibilidad, para que se vea mejor el encadenamiento de mensajes en sí, no deja de ser un gran método de una sola línea con tres cosas que ocurren. Una es la necesaria por burocracias que sigue teniendo Java, pero la otra es, bueno, en definitiva, algo que si uno programó en cualquier otro lenguaje que tiene métodos de alto nivel, les resultará bastante familiar. Y el código quedó más aprovechable, más flexible, posiblemente en este caso incluso más simple. En algunos otros casos quizá no ocurra eso, pero ahora yo puedo distinguir claramente cuáles son las distintas etapas, los procesos, las operatorias de cada uno de los pasos que uno tiene que hacer para obtener la disponibilidad o el almacenamiento disponible de un depósito. Veamos por último el clásico ejemplo de Pepita, que es un ave que tiene energía, que sabe volar y un entrenador lo conoce a Pepita y la manda a volar. Bueno, vemos el ejemplo de Pepita en TypeScript y dentro de WebStorm, que es el hermano de IntelliJ, el IDE, que es el hermano de IntelliJ, ¿sí? En particular el lenguaje se llama TypeScript, y esto que estamos viendo se parece mucho al IntelliJ porque es básicamente un IntelliJ. De la misma manera que nosotros encaramos los refactors, depende del IDE, será un icono con una lamparita, será un icono de alguna otra manera, aparecerá abajo en la solapa de problems, aparecerá en formato de Alt-Enter, como es el caso de la familia de IntelliJ, o Control 1 en el Eclipse. Todos los IDEs modernos con los lenguajes más o menos conocidos tienen algún tipo de herramienta de refactorización. Por ejemplo, puedo solucionar que la variable energía no tiene definido el modificador de visibilidad, y podríamos decir que le ponga por defecto que la variable energía es public, algo que en TypeScript tiene bastante sentido y que a la gente de Java le volaría los pelos. ¿Qué otra cosa podríamos tener? Bueno, si estamos definiendo una energía para volar, fíjense que la energía para volar la definimos acá, la definimos como una variable, pero la estamos usando únicamente para restarle a la energía que tiene Pepita. Entonces, si solamente la estamos inicializando acá y nunca se reasigna, lo que nos está diciendo el IDE es, bueno, podrías tranquilamente pasarlo a const, ¿sí? Entonces, bueno, hay varias opciones. Una podría ser ignorar este comentario, con lo cual el warning se va. La otra que podríamos hacer es, bueno, arreglar los problemas que tengan, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo acá, vamos a convertir a const, y ya ahí no tenemos, más allá del typo volar con mayúscula, que no lo entiende el diccionario inglés, desapareció nuestro problema. Pero incluso podríamos seleccionar esta variable, ¿sí? Y no introducir esta variable, sino que lo que podríamos hacer es refactorizar e inlinear, ¿sí? El verbo engañar en realidad es dejar en una sola línea toda esta asignación, o sea, la disminución de energía podría estar en una sola línea, porque en definitiva estamos generando una variable local solamente para ponerle un nombre más representativo, ¿sí? Eso es lo que perdimos que minutos por 5 es la energía que necesitamos calculada para volar esos X minutos, ¿sí? Eso siempre se puede volver, ¿sí? Si yo nuevamente selecciono minutos por 5, refactorizo, introduzco una nueva variable y la vuelvo a llamar como energía para volar, la asigna como LED, que sí es mejor que var, eso me había olvidado, ¿sí? Y de nuevo, bueno, puedo fixear esto o arreglarlo para que vuelva a ser const, ¿sí?
O sea, dimos una vuelta en círculos y terminamos con el código exactamente igual que antes. Eso prueba que el refactor no es un proceso que podamos decir, bueno, tiene un fin, ya el código que está acá es perfecto, no se puede tocar. Todo código es perfectible y todo refactor tiene su contra refactor. Entonces es interesante tratar de analizar siempre con un tiempo acotado, es decir, tratar de establecer una duración de 2 horas, 4 horas, una jornada de trabajo como mucho para refactorizar, porque tiene que tener un límite. Tenemos que decir, bueno, hasta acá llegué y tengo que continuar para aceptar nuevos requerimientos. Si no, me quedo en el refactor permanente y es algo que, bueno, no va a servirle ni al cliente ni a mí, porque psicológicamente estamos siempre tratando de mejorar el código y siempre vamos a encontrar cosas para mejorar. Bueno, esto ha sido todo para esta entrega, les agradecemos el tiempo y nos vemos en otra oportunidad.